está en la línea telefónica la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y vamos a aprovechar para preguntarle de esto. ¿Qué va a hacer el Senado, que es otra parte del Estado mexicano, para responder a esta intromisión ya claramente documentada, que es el espionaje que ha habido a por lo menos 2 presidentes mexicanos? Gabriela Cuevas, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes. Pues te preguntamos de entrada cuál es la posición del Senado sobre este escándalo que se revela hoy en la prensa alemana y que nos dice que, bueno, pues espiaron a la presidencia de México de pe a pa, es decir, todas las comunicaciones por los correos de la presidencia eran conocidas por la Casa Blanca. Así es, lo que hemos visto desde hace ya varios meses son este tipo de filtraciones donde se revela que ha habido espionaje por parte de agencias del gobierno estadounidense hacia nuestro país. No solo los presidentes, como lo comentas, sino también comunicaciones privadas a ciudadanos. Hemos estado trabajando en el Senado en varias vías. Una ha sido muy importante, que es por la vía del Senado a Senado. Este tema lo abordamos en la reunión interparlamentaria, lo abordamos también, por ejemplo, el tema del Rápido y Furioso, abordamos también el tema del fallo Avena, en la interparlamentaria, que es la instancia de diálogo más frecuente y más rápida. Pero también muy importante, le toca también al gobierno mexicano actuar. ¿Por qué? Porque para espiar las comunicaciones de los mexicanos, e incluso, como se comenta, de 2 presidentes de la República, se requiere utilizar la infraestructura mexicana, como es, por ejemplo, la red para Internet, ¿no? En este caso, las agencias que están brindando ese servicio y las empresas también que brindan ese servicio, por ejemplo, en este caso muy concreto, hasta los correos electrónicos, debieran tener una investigación por parte de la PGR. Este punto de acuerdo lo hemos venido ya trabajando. No veo que el PRI vaya a apoyar este punto de acuerdo. La única respuesta que hemos visto por parte del gobierno mexicano es que ya le exigieron a Estados Unidos que abra una investigación. A mí no me parece suficiente. La PGR cuenta con las atribuciones para investigar por lo menos lo que en territorio mexicano sí nos toca. Y yo sí quisiera ver una respuesta más fuerte por parte del gobierno mexicano, con el que es nuestro principal socio comercial, pero también donde viven millones de connacionales, con quien tenemos todos los días una relación muy estrecha, y donde no vemos además que haya un compromiso por parte del gobierno estadounidense de que cesen este tipo de acciones. Lo más delicado ya no es que nos enteremos de lo que sucedió antes, sino que nunca ha existido un compromiso de que este tipo de espionaje va ya a cesar. Exactamente. Senadora, una pregunta. ¿Entienden bien cuál es la dinámica de las comunicaciones electrónicas? Porque pues cuando se quiere penetrar a un correo electrónico, pues no se requiere, no se necesita estar en el mismo territorio. Normalmente se realiza pues a través de una infinidad de servidores, precisamente para evitar que los persigan. Ese es como un punto número 1. Si no se está equivocando el foco de la petición a la PGR con respecto a investigar internamente el espionaje, yo me preguntaría, ¿por qué los documentos que se están revelando tienen partes expurgadas? Pues la razón por la cual tienen partes expurgadas, que lo hacen cada vez que se liberan este tipo de documentos, es porque o aparecen nombres de personas que pudieran llevar a revelar la esencia del espionaje, o porque se revelan también métodos y procedimientos. Es decir, esas son las cosas por las cuales se expurgan. Me parece, y pregunto, si la investigación no debería de ser, la exigencia a la PGR, por un lado, es quiénes colaboraron de esta manera con el gobierno de Estados Unidos. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, me parece que envía toda la responsabilidad de la protesta al gobierno federal, lo cual me parece que sí tiene el gobierno federal que señalar de diferente manera su condena o su pedimento de explicación. Pero no le toca también una parte al Senado de la República, responsable de la vigilancia y la política exterior, expresar de manera institucional una postura pública, senadora. Pues mira, son varias tus preguntas. La primera, yo no comparto contigo esta parte de tener una certeza sobre la participación de algo en México. Yo no puedo estar segura y creo que para eso precisamente es que existen las averiguaciones previas.
para que haya una institución que sí pueda dar certeza y deslinde la responsabilidad de hasta dónde llega la probable comisión de uno o varios delitos. En el caso de si le toca uno al Senado, nuestra Constitución es muy clara. La responsabilidad de la conducción de la política exterior compete al titular del Ejecutivo Federal y tiene para ello una Cancillería. En el caso del Senado hemos expresado nuestro rechazo, lo hemos llevado ya a las distintas mesas donde toca llevarlo, ya se ha condenado, ya se han hecho los extrañamientos, pero a quien le toca sentarse en las mismas mesas que Barack Obama es al presidente Enrique Peña Nieto. A quien le toca tener los canales diplomáticos y generar todo este tipo de extrañamientos es a la Cancillería. La Constitución es muy clara en lo que le toca al Senado. Al Senado le toca analizar la política exterior. Al Senado le toca analizar la salida o cruce de tropas por nuestro país o si salen tropas mexicanas al extranjero. Al Senado le tocan los nombramientos, le tocan los tratados. Por supuesto que existen esta serie, por ejemplo, de puntos de acuerdo, sería el mecanismo institucional. Senadora, si eso es tal cual, ¿por qué su punto de acuerdo para meterse en un asunto de la justicia de Estados Unidos con respecto a los mexicanos que están en la fila de muerte en Estados Unidos? Que me parece muy loable, muy importante que exista esta posición desde México, pero me parece que hay una enorme contradicción. Porque aquí tiene que ver con el espionaje a un presidente de su partido, a un candidato presidencial que hoy es presidente de la República, y en el que afecta la política interna de México, y en el otro caso es un asunto por razones humanitarias. ¿Por qué en un caso de esa naturaleza, donde va uno a luchar contra las leyes estatales, hay esta energía? Y estamos viendo, o estoy viendo yo, y a lo mejor estoy malinterpretando, una actitud muy evasiva de su parte al respecto. Sí, estás malinterpretando completamente. Primero porque lo que te estoy explicando son los mecanismos con los que cuenta el Senado para poder trabajar. En eso justamente de lo que estaba expresando hace apenas un par de minutos. Y justo lo que me interrumpiste fue precisamente que lo que tenemos son los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo es el único mecanismo en términos documentales que tenemos para trabajar en esto. Y justamente he sido la única senadora que ha presentado un punto de acuerdo en torno al tema del espionaje y un punto de acuerdo en torno a lo que comentas del caso del fallo Avena. Y contrario a lo que se expresa, no es un tema humanitario, porque no es una solicitud nada más apelando al derecho a la vida. En el tema del fallo Avena, de lo que estamos buscando es que se respete el derecho internacional. Estados Unidos formaba parte de la Corte Internacional de Justicia y esto le hizo adquirir ciertos compromisos, entre ellos respetar la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y precisamente viola la Convención de Viena, y por ello es que la Corte Internacional de Justicia le pide a Estados Unidos que revisen los fallos de más de 60 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Lo que se está pidiendo es que se respete ese fallo y que Estados Unidos legisle, y esto ya fue hace 10 años, que legisle en torno a este tema. Volviendo al tema del espionaje, es exactamente lo mismo, el mismo instrumento, que es un punto de acuerdo. A mí me gustaría que el Senado contara con mucho mayores atribuciones en política exterior, como lo tiene, por ejemplo, el Senado estadounidense. Nuestro Senado no tiene las mismas facultades que el Senado estadounidense. Es una lástima, sí, pero es un tema de diseño institucional que se establece en la Constitución. Lo más que podemos en términos de documentos enviar a Estados Unidos son los puntos de acuerdo, e insisto, soy la única senadora que ha presentado puntos de acuerdo respecto de estos dos temas. La pregunta, Raimundo, era un poco, ¿por qué uno sí se aprobó, que es el caso de los mexicanos condenados en Estados Unidos, y por qué este otro no se aprobó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de subir a tribuna. Tenemos nada más la posibilidad de subir a la tribuna 1 o 2 puntos de acuerdo por grupo parlamentario en cada sesión. Los 2 puntos de acuerdo están haciendo filas y pues lo que esperaríamos es que pudiéramos tener consenso pronto. En el caso del espionaje de Estados Unidos a México, en eso no hemos visto que exista un respaldo o un interés por parte del PRI. ¿Por qué lo digo? Pues porque lleva ya mucho tiempo haciendo fila ese tema en el Senado,
y no ha habido ningún tipo de luces por parte del PRI, que es la bancada mayoritaria, para generar algún tipo de consenso y defender incluso al actual presidente de la República, que es de su partido. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la senadora Gabriela Cuevas, ahí están ya estos temas importantes, le agradecemos su opinión esta mañana aquí en el Primer Café. Al revés, muchas gracias a ti y a Muy todos. buenos días, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues ahí está el tema. Ella dice que es más responsabilidad o que tiene mucho más que hacer el presidente y el Ejecutivo que el Senado. Pues en cierta forma tiene razón. O sea, legalmente la responsabilidad cae en el Ejecutivo, pero eso no deja que el Senado pueda estar... Toma una posición más enérgica. Es un asunto lo legal y otra cosa lo político. Exactamente. Exacto. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con más al Primer Café.